Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esperen que ahí conecto la cámara. Gracias a todos los que se conectan puntual. Ahí estamos. Siempre saben que después terminamos un ratito antes. Bueno, ¿cómo están? Estuve corrigiendo un montón de trabajos. Estuve viendo que han entregado. Se están conectando más con cámara, muy bien. Hola Roxana, Carla, Gustavo, Lorena, Estela. Saludo a los que veo, ¿eh? Sé que hay algunos más. Bueno, ahí Buenas me tardes, conté. profe. Hola, hola Carla. Bueno, ¿cómo fueron esos trabajos? A ver, cuéntenme, así arrancamos con los temas que tenemos para hoy. Había Agostina también. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Dale, Estela, adelante. Yo estoy un poquito más adelante y estoy haciendo la demanda. Y la ¡Apa! tengo lista, pero quería saber si tenías alguna recomendación o algo que realmente teníamos que tener en cuenta. Yo la basé acá en el fuero de Cava, ¿no? El consumidor. Bien, Porque, bien. digamos, en la consigna decía tener en cuenta el fuero. Ujú, Bueno, y después sí, redacté la demanda con el objeto, los hechos, la prueba, el petitorio. Y te excelente. digo cuál fue mi duda, ¿sí? A ver, Em, en realidad es un caso un poco verídico. Una campana que obvio. compré y Ujú, pierde aceite. ujú, La realidad es que yo llegué a hacer el reclamo y va a venir el técnico, pero con esa idea ujú, seguí que vino el técnico, que vino el técnico 2 veces, que no me la arregló y que al final tuve la audiencia conciliatoria, después de hacer el ujú. reclamo con mi reclamo, ¿sí? Todo eso, Sí, sí, y sí, muy inicié bien. la demanda contra Bien, Frávega, pero en realidad ok, porque hacemos un poco esas cosas, tendría que haber ido contra Frávega y contra Cata. Pero yo no me quise extender tanto, porque en realidad son ok. solidarios. Para el trabajo Exactamente. está bien que yo haya dejado solo a Frávega, aunque siempre hablo que el técnico vino de Cata. Yo sé que tiene que ir Cata, pero si me pongo a hacer los dos, a Cata lo puede llamar Frávega como tercero si quiere. Ok, ok. Yo tenía un profesor en la facultad que me acuerdo que siempre decía, ustedes demanden a todos, después que cada uno se Todos excuse siempre. para... Entonces me quedó esa cuestión, ¿no? Ahora, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque en este caso es un trabajo práctico, obviamente, pero en la realidad muchas veces me pasa que por esto de demandar a todos, ¿sí? Yo en este caso me estoy dedicando más a la mediación y la conciliación, pero tengo algunos juicios iniciados también. Entonces tiene que ver con que ¿escucharon ustedes hablar de la legitimación activa y la legitimación pasiva? Sí, ¿Alguien escuchó? ¿Sabe de qué se sí, trata o no? yo A no ver, me Estela, acuerdo. dale. ¿No te lo No me acordás? Bueno, no acuerdo importa. tanto, pero No te preocupes, no te lo preocupes. hablemos. Tiene que ver más que nada con la cuestión de la legitimación activa, sería en este caso, sería en pos, en este caso como actora, ¿sí? La persona que va a reclamar, es decir, se siente con autoridad suficiente y tiene los medios suficientes para decirle al juez, este es mi reclamo, ¿se entiende? La legitimación la da la acción, en este caso, ¿sí? La Sí. legitimación pasiva, como su mismo nombre lo dice, es a quién demando yo, ¿sí? Entonces, muchas veces incluso vienen a las mediaciones o las conciliaciones de consumo, cuando yo soy conciliadora mediadora, donde me dicen, no, doctora, yo no tengo legitimación pasiva, es decir, no tengo por qué, en esta relación, hoy que vamos a hablar de relación de consumo, yo no tengo nada que ver, como por ejemplo ese tercero citado que decís vos. Entonces, Claro. para responder a tu preguntas, yo te diría que lo encares por el lado de Frávega en este caso, ¿sí? Y que apuntes todas las cuestiones donde en la prueba sea que sea el responsable. ¿Entendés? Ok, Entonces, lo que tiene que ver incluso desde de información, que ahora lo vamos a ver, la publicidad engañosa, que ahora lo vamos a ver, es decir, todos los aditamentos que están puestos en la ley 24240 de defensa del consumidor, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1064, que también lo vamos a ver hoy, y por supuesto en la Constitución Nacional, en el artículo 42. Ese sería como el marco, incluso me das el pie para el tema que vamos a tratar hoy, para gracias. los temas que vamos a delimitar. ¿Está bien, Estela Maris? ¿Te contesté? Sí, perfecto, sí, gracias. Muy bien. No, por favor. Bien, entonces, acá tengo, esperen, que dije 1064 porque me quedé con la otra vez, pero el que vamos a ver hoy es el 1092, ¿sí? El 1092. Igual, chicos, yo para los artículos hoy los vamos a leer simplemente como para que tengamos un marco, pero la verdad es que en el caso de que tengamos que hacer esta materia también, recuérdenme una cosa, acá nosotros teníamos los finales orales, pero esta materia era promocionable, ¿cierto? No, dice Roxana que no, hay final No, obligatorio. doctora, no, Hola, Final no. profe, me obligatorio. parece No, no que promociona. no leí que es promocionable.
No, final obligatorio, listo, que teníamos las fechas acá, 30, 7 y 14, ¿sí? Bien. A ver, Santiago dice que no, perfecto. Bien, me confundo con las otras materias que doy. Vieron que con Agostina estoy incluso en métodos sí es promocionable, ¿cierto, Vagos? Métodos sí, y sistemas jurídicos que doy también, esa es promocionable. La única que tiene final obligatorio, de las que doy yo, es esta, Derecho al Consumidor. Que ya les Si dije quiere, la también hacemos promocionables, profe. obvio, la hacemos y nos vamos todos a festejar. ¿Cuándo es el último día? El 30. No, el 30 es sí, el 23, perdón, el 23 de junio. Sí, Roxana, obvio, como hicimos con sistemas jurídicos. Muy bien. Bueno, chicos, estábamos siguiendo perdón. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estela tenía una pregunta con respecto al trabajo, a la actividad de la demanda. ¿Qué más? ¿Alguno tiene alguna pregunta de esto? ¿Estuvieron leyendo los módulos? ¿Resultan claros? ¿Se basa mucho en la ley? ¿Vieron en la de defensa del consumidor? ¿Tienen? No. Avanzamos entonces. Bien. ¿Se acuerdan que en la primera clase fue la presentación donde, perdón, y esto también quiero decir, si hay alguno nuevo, yo fui contestando los mensajes que me fueron enviando, uno de los chicos que me puso que veía la clase grabada pero no se podía conectar, que había visto que tomaba captura de pantalla de las personas que estuvieron, y esto también, chicos, les quería decir, en muchos casos que estuve corrigiendo, hice mención, como les digo siempre, y valoro que estén en clase. Si alguno se me pasa, porque me puede pasar, obviamente, imagínense que tengo varios alumnos, y cuando corrijo no hago mención y ustedes estuvieron en la clase, háganmelo saber, ¿sí? Háganmelo saber, me mandan un mensaje, vieron que incluso en la misma corrección uno puede poner mensaje como reenviado, no sé cómo se dice, así que atenta con eso, ¿eh? Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, el que quiere escribir también es bienvenido a habilitar el micrófono, que los veo medios callados hoy. Bueno, entonces estábamos en la presentación y ahí les preguntaba, ¿alguno de los que está acá no se presentó en la primera o segunda clase, teniendo en cuenta que esta es nuestra tercera clase? Todos presentados, todos viejos conocidos. Muy bien. Bueno, chicos, en la primera clase entonces hicimos un raconto de lo que iba a ser la materia, hablamos de los objetivos, hablamos de la bibliografía, nos presentamos, ¿sí? De dónde estábamos conectados. En la segunda clase ya empezamos con la unidad 1, ¿sí? Les di las fechas, les di el cronograma, ¿sí? La unidad 1 en la introducción al derecho al consumidor. Hoy vamos a seguir con esa parte porque hubo partes que no las terminé, ¿sí? El día que estábamos, el martes pasado, ¿sí? El 14 de abril. Y hoy 21 de abril nos toca consumidor, proveedor y la relación de consumo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de relación de consumo? ¿Sí? Todo esto les va a servir para la primera actividad y para la actividad evaluable, también uno, ¿sí? Y la segunda no estuve, profe, pero la primera sí. Ok, perfecto. Bueno, Diego, sí, cuando lo pones, yo ahora creo que saqué la foto de los que estaban todos, esperen que si se acumularon más. A Tobías no lo había notado. Cualquier cosa, Diego, si no lo pongo en la nota, hacémelo saber, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo estábamos con respecto a la relación de consumo? Y les dije que vamos a ver la parte más, ¿cómo les puedo decir? Más específica, qué es consumidor, qué es proveedor. ¿Se acuerdan que el otro día salió el tema de lo que tiene que ver con si los profesionales, ¿no? En este caso con mi profesión, o si contrato a un arquitecto, si contrato a un pintor, no sé, lo que fuere, si eso entra dentro de la relación de consumo. Entonces hoy vamos a ver que no todos los proveedores participan dentro de la categoría, ¿sí? De la categoría. Para eso, hola Jessica, buen día. Buen día, bueno, yo te diría buenas tardes, buenas noches, no sé si tanto buen día, pero está bien. Bienvenida. Entonces, vamos a arrancar primero con nuestra ley magna, ¿no? Con la ley que tiene que ver con la Constitución Nacional. Y si la tienen a mano, les pido que tengan a mano también Constitución, Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, por supuesto. ¿Alguno? Yo la tengo acá. ¿Alguno por casualidad tiene la Constitución a mano para leernos entre todos en forma caritativa? Yo me sumé unos minutitos después. Ok, Nicolás, sí, perfecto. ¿Tienen la Constitución? ¿Tienen ganas de leer? Si no me hacen hablar todo el tiempo a mí. Ninguno, chicos, va a leer el artículo 42. Me lo tiene que decir de memoria. Entonces, leo el 42. Sí, yo justo, bueno. Sí, obvio, sí, cualquiera. Ahora, no se peleen, chicas.
Dale, Estela, dale, Estela, vos. Vos dijiste primera, yo lo estaba buscando. Buenísimo. El artículo 42. Los Por consumidores y favor. usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. ¿Sigo? Sí, termínalo porque sacamos muchos conceptos de ahí. Muy bien. Las Las autoridades autoridades, proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Sí. último párrafo. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y soluciones de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los órganos de control. Maravilloso, gracias Estela. Bueno, acá la tenemos, la presentamos, la Constitución, venía siguiendo lo que decía Estela, muchas gracias. El tema es el siguiente, tenemos varias cosas para sacar de la información. Y vos, Roxana, que querías hablar, buscate el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Si lo tenés a mano, así le hacemos también participar a Roxana. Bueno. Vamos con el artículo 42. Tiene regambre constitucional. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con una cuestión de que, esto con la reforma del 94, como les dije, tiene que ver con una participación, incluso cuando Estela estaba comentando este tema de, bueno, si le inicié en el foro de consumo. ¿Se acuerdan que les conté que allá por el 2015, cuando todavía no se había creado en Ciudad de Buenos Aires el foro de consumo, todas mis actas, las que cerraba, ¿sí? Estaban dentro del ámbito de la mediación privada en ese caso, y se iniciaban en la justicia comercial, ¿sí? ¿Qué pasó después? El acta puede servir tanto para la justicia comercial a nivel nacional o en el foro de consumo del gobierno de la ciudad. Les hablo a los que están en el ámbito de Cava, ¿sí? Los que están en otras provincias tienen otras jurisdicciones. El tema es que lo que tiene el foro de consumo, como decía Estela, para iniciarlo en ese foro, es mucho más rápido, ¿sí? Tiene plazos que son, no sé si los jugados trabajan mejor, la verdad que no sé qué decirles, chicos. Los comerciales acá en la capital tienen mucho volumen, o la verdad es que están bastante lentos con el tema de la parte tecnológica, ¿sí? Sacan los proveídos y todas las cuestiones que dicen los jueces como muy lento, o los oficios. El foro de consumo va más rápido, ¿está bien? Así que ténganlo en cuenta esto como para, de alguna manera, el día que lo tengan que iniciar, que no sea un trabajo práctico, específicamente la cuestión de los fueros. ¿Bien? Bien. Esto con respecto a cuando hablamos de la última parte que leía Estela, ¿no? La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Bueno, si tomamos el punto de vista de la prevención, hablamos de la conciliación de consumo, ¿sí? Si lo tomamos del punto de vista de la solución de conflictos, muchas veces, como les dije desde el comienzo, en mi caso, lo cierro con un acuerdo. Si no hay acuerdo, se inicia la etapa judicial, ¿sí? Es una instancia previa, prejudicial, obligatoria, para iniciar luego la actividad judicial. Por eso habla de solución, ¿sí? Y lo dice la Constitución. Bien, entonces, acá nos habla de consumidores y usuarios, que es lo que vamos a estipular hoy, que son los consumidores y usuarios, cómo operan, digamos, en esta relación de consumo, que excede la compra y venta habitual, que uno decía, bueno, sí, el consumidor es el comprador, ¿no? Yo no soy buen consumidor, decían por ahí en el primer día. Esto excede el marco de lo que tenemos para ver hoy, que vamos a hablar de esta relación jurídica tutelada, protegida, no solo por la Constitución Nacional, sino por el Código Civil y Comercial, que es el artículo que vamos a ver ahora, sino por una ley específica, ¿no? La Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, que es nuestra ley marco para tomar en cuenta todos estos temas. Y acá les voy a mechar, si que a ustedes les gusta como para entender ciertas cuestiones, casos, ¿no? Como decía Estela, que les surgía la cuestión de algo verídico o algo que le pasó. Como les dije, a todos nos ha pasado, todos somos consumidores, todos trabajamos de alguna manera y nos relacionamos en el mundo consumeril, ¿no? Como dice también en el módulo, los que leyeron el módulo. Bueno, en este caso, pulula mucho en las conciliaciones de consumo, como les comenté
antes en pandemia, todo lo que era las agencias de viaje, ¿sí? Las agencias de viaje, los vuelos cancelados, Flybondi, bueno, todas las empresas como que les comenté también de Mercado Libre, ¿sí? En este caso era una publicidad de una tienda online, no recuerdo el nombre, igual seguro que alguno trabaja, vieron que el otro día no sé qué dije de un banco, alguno trabaja por ahí, pero sinceramente no me acuerdo el nombre si no se las digo, porque no entra dentro de la confidencialidad. Bueno, una tienda de ropa de mujer, donde era como una promo, por decirlo de alguna manera, que para determinado horario uno podía adquirir X cantidad de ropa. Entonces, unas chicas encontraron, todo online, encontraron la posibilidad, bueno, empezaron a comprar. Compraron. ¿Y qué pasa? Cuando la empresa advierte el error, ya era tarde. Había un montón de personas que ya habían comprado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo un error de sistema, por un lado. ¿Quién se hacía cargo de eso? Vienen a la conciliación de consumo, en ese momento era COPREC todavía, y la abogada de la compañía decía, está bien, fue un error, sí, admito, había una especie de resarcimiento, porque, por decirles algo, compraban a muy bajo costo cosas que eran muy, muy costosas, y había sido un error. Cuando se dieron cuenta, lo bajaron enseguida. Bueno, la consumidora, que fue en este caso, esta vez sí fue con abogada, lo que decía era, yo tengo la publicidad, por lo tanto, es válido, la compra fue válida, bueno, todo lo que ustedes quieran. En ese momento, la abogada de la compañía, en este caso la proveedora, ¿sí? Lo que decía era que les daba un resarcimiento, un voucher o una cosa así. La otra persona no aceptaba. Bueno, fueron varias reuniones, porque a veces son varias audiencias que tenemos. Finalmente se pudo hacer una paridad, es decir, unos bajaron la pretensión, como siempre digo, en la mediación uno tiene que ceder y el otro tiene que aceptar, ¿sí? Entonces, en este caso, bajó la pretensión, porque la verdad es que era muchísimo más lo que pedía, bajó la pretensión, la otra parte ofreció un poco más y finalmente se cerró con acuerdo. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto que está puesto en la Constitución pasa muchas veces en las conciliaciones, que es este carácter tuitivo, ¿sí? Que dijimos de un comienzo, y que es de la protección a la parte más débil de la relación, ¿sí? Que en este caso es el consumidor. ¿Se acuerdan cuando les conté eso? Entonces, para ejemplificarlo y para que lo vean en un caso práctico y en un caso real también, tiene que ver con esto, bajar la teoría a la realidad, ¿sí? Finalmente se pudo acceder a un acuerdo, ¿está bien? Pero va a tener que ver con otros conceptos, incluso como decimos, un producto defectuoso, como contaba Estela, tal vez alguna cuestión de lo que vamos a llamar el deber de información y no estaban bien informados. Ya estoy, Claudia, cierro este concepto. Lo que tiene que ver con publicidad engañosa, que eso también lo van a ver y eso también puede ser pregunta de parcial, ¿sí? Dale, Claudia, te escucho. Profe, veo de que a veces vamos al súper y después sale una fe de ratas de distintos productos que ofrecen en promoción y me ha pasado de ir a la caja y te dicen, no, eso estaba mal cargado, ya terminó la promoción. Total, total, exactamente. Muy bien, Claudia, muy bueno. Ves que eso te sirve porque lo ves vos como consumidora y al mismo tiempo lo ves en la teoría. ¿Me seguís, Claudia? Como les decía, esta materia les va a servir para la base que tiene que ver, por supuesto, de formación como profesionales que van a ser, también como para ciertos tips para la vida, para darse cuenta, pero esto en realidad estaba en la ley, yo pensé que era, ¿se dan cuenta? Esto es lo bueno de esta parte. Genial, gracias, Claudia, por el aporte. Ahora todos empiezan a escribir, me encanta. Cuando empezamos a sacar temas, vieron que nos Profe, pasó a todos hablan. Espera, profe, Carlos, un segundo, perdón. lo tengo a Rodolfo. Ya estoy, Carla, dame Perdón. un segundo, vamos por orden, todos quieren hablar, me encantó. Rodolfo, dale. Profe, no, me acordaba de un caso similar al que usted estaba comentando del tema de la compra, que pasó con los pasajes al Mundial cuando se hizo en Rusia, que había muchísima Oh, gente que compró pasajes por un error en la plataforma de una aerolínea, compraban los pasajes exacto, por €1, desde Argentina, incluso hubo tal cual. argentinos que habían realizado la compra y estuvieron mucho tiempo en litigio ahí en la ida y la vuelta, porque la empresa le decía, pero yo no te puedo dar el pasaje por €1, vos sabías que lo que habías comprado, el valor Exacto, real no era ese. Y terminaron exacto, viajando, pero por monedas, o sea, no pagaron €1, como decía la por oferta, la supuesto. página, pero de igual manera terminaron cerrando en un viaje que era nada, re barato. Nada, me Tal acordé cual, de Rodolfo, de ese buenísimo. ejemplo. Me parece buenísimo y qué bueno que te acordaste, genial. Antes de la tengo a Estela también, pero antes tenía otra que ahí se me fue el nombre, pero desapareció. ¿Quién era? ¿Claudia? No, Claudia ya habló. Carla, ya me acordé. Carla, dale.
Dale, Carla. Sí, profe, no, yo le quería preguntar cómo se resolvió ese porque me perdí, si no le Ah, dieron la ropa no. o le tuvieron que dar igual la Arreglaron por compra. un voucher. Arreglaron por un voucher de menor valor, pero de alguna manera como que los dos terminaron ganando. Y además la empresa pagó mis honorarios, así que yo contenta. Así terminó la Ah, historia. bien, Ese es el gracias. punto. No, por favor, porque en realidad esto creo que se los conté. En las conciliaciones de consumo, en el caso de Coprec, por ejemplo, era, si se cerraba con acuerdo, la empresa es la que, para el consumidor era un servicio gratuito, lo mismo que ahora mi reclamo. Mis honorarios, sí, si se cierra con acuerdo, lo paga la empresa, porque yo no pertenezco a ningún organismo, ¿sí? Soy independiente. Entonces me paga la empresa a mí. Ahora, si se cierra sin acuerdo, tengo una pila enorme, chicos, para cobrar en algún momento. Supuestamente en ese momento lo que era COPREC lo pagaba Secretaría de Comercio, ¿sí? Les cuento el lado B de la parte esta, ¿no? En el caso de mi reclamo hay un monto mínimo también que hay que presentar un montón de cuestiones, ahora llegó un mail con un montón de cuestiones burocráticas y supuestamente las cerradas sin acuerdo, es decir, con mi firma se habilita la vía judicial, lo paga también el gobierno de la ciudad. Veremos. Hasta ahora no cobré nada, chicos. Después, por ahí al término del cuatrimestre les cuento con todas las conciliaciones que fui cerrando. Así que ahí está. El mediador es auxiliar de justicia. Buena pregunta, Santiago. El mediador, y en este caso el conciliador de consumo, porque también Agostina me ve en métodos participativos y les digo que soy mediadora privada, tiene que ver con un actor, vamos a decir, prejudicial. Yo no soy convocada por el juez. Un auxiliar de justicia puede ser un perito, ¿sí? Un perito contador, un perito médico, ¿está bien? Entonces, en el caso del mediador, ya sea de privado o de sorteo, y te estoy hablando del ámbito de CABA, que es donde yo me manejo, Santiago, y el conciliador de consumo, puede ser tomado como un auxiliar de lo que sería previo a iniciar el juicio, ¿sí? Por eso no se toma como auxiliar de justicia, porque yo soy independiente, no pertenezco a ningún organismo ni judicial ni prejudicial. ¿Se entiende, Santiago? No es lo mismo un perito, que ahí sí, el perito tiene, que el perito sí tiene que inscribir su perito psicólogo, un perito ingeniero, bueno, hay de todo, ¿sí? Perito médico. Ellos sí, tienen que inscribirse en un listado, también son independientes, pero son sorteados por el juzgado. A mí el juzgado no me sortea. Muchas veces los jueces me traen después mediaciones a mí, me refiero a que ya ha iniciado el juicio, dicen, vaya primero por mediación y luego vuelva ya con el resultado. Si hay acuerdo, fantástico. Bien, Gustavo, un segundo que la tenía antes Estela. Estela había levantado la mano, ¿sí? Estoy atenta Sí. a ver quién ¿Y habla. por qué Dale, Estela. crees que los proveedores se abusan de los consumidores reiteradas veces porque el consumidor no reclama? Yo creo que en el video puse el ejemplo del Coto, que tiene siempre la promoción de la segunda galletita al 70. A mí me gustan galletitas, compré, tenía 10 paquetes de galletitas, vencían, era imposible que en el tiempo que vencían las galletitas me coma los 10 paquetes. Nunca más compré, pero está siempre esa promoción. Entonces el que compró una vez ya no Siempre, la compra más. ¿Por qué sigue obvio. entonces el proveedor insistiendo con esas cosas? ¿Y por qué el Es buena, consumidor sigue comprando? Es buena la pregunta, tendríamos que preguntarle a la divina providencia. No sé qué decirte, Estela, pero está bueno porque hasta es un toque inocente tu pregunta, porque lamentablemente yo no tengo la respuesta para eso. ¿Por qué lo hacen? Supongo que para lucrar, no tengo otra respuesta, la verdad es que no lo sé. Tengo entendido que en realidad, a ver, la protección, como les digo, una cosa es la ley y otra es la realidad, chicos. Eso lo saben Yo todos no los que voy a estamos ir acá, a ¿está hacer bien? una mediación, a hacer nada por 5 paquetes de galletitas. Por Realmente, ¿quién va a supuesto ir a que hacer eso? no, por supuesto que no. Me ha pasado de montos muy, muy chicos saber que te puedes galletitas, no, pero leche, pack de leche, sí, me ha pasado. Ha venido gente por pack de leche. Así que lo que te puedo decir es que hay de todo. Y con respecto a esto, al por qué el proveedor lo sigue haciendo, y supongo que le debe convenir económicamente, una cuestión de poderío. Acá la ley lo que hace es la parte intuitiva, que quiero llegar a eso, ahora voy a seguir respondiendo las preguntas, pero tu pregunta, desde el punto de vista jurídico, no sé qué decirte. ¿Me comprendes, Estela? Desde el punto de vista de la realidad te podría decir, y la verdad es triste, pero es así. ¿Está? Con el viso de realidad que te puedo decir. O lo que yo veo en mis conciliaciones. ¿Está? Bien. Tengo a Gustavo y tengo una pregunta de Santiago. No, Santiago ya estaba. Alberto. ¿Es requisito que sea abogado para ser mediador de consumo? Sí. De hecho, cuando pasó que creo que es requisito ser abogado, dice Rodolfo, ser abogado para ser mediador de consumo en el ámbito formal y judicial. Rodolfo, vos tenés micrófono, Rodolfo era el que hablaba, no me acuerdo, había uno que, Sí, sí. Rodolfo.
¿Sos vos? Sí, no, Sí. era otro que decía, voy a hablar, pero cualquier cosa avíseme, doctora, que si estoy hablando mucho, pero no, Miguel, Ah, creo que no, era, no ese me era acuerdo. un señor. Un señor, un señor. Dale, Rodolfo. Yo, No, profe, no, Miguel Pérez. eso le quería, Miguel, viste que me acordé, Miguel, te estaba extrañando, Sí, Miguel. Dale, me acordé. leí la pregunta Espera que habla de, Rodolfo, después hablas vos. Dale, leí la pregunta de Alberto sí, y creo que esa es la sí, respuesta, nada más. sí. Está muy bien, me encanta que participen. Bien, Rodolfo, no, perdón, Alberto. Ya voy, Miguel. No me dejan terminar la idea, esperen. Alberto es así. Yo soy abogada, por supuesto, y para ser mediadora primero, ¿sí? Tenía que tener 5 años de ejercicio en la profesión. Luego hice mi especialización como conciliadora de consumo. Para eso tenía que acreditar 3 años en la profesión. Ya lo tenía pasado y con creces, ¿sí? Yo te estoy hablando del ámbito de la capital, ¿está bien? Entonces, de la ciudad de Buenos Aires, perdón. Entonces, hay que ver en cada jurisdicción que, no sé dónde estás vos, Alberto, cualquier cosa decime y lo averiguamos, de lo que yo rendí, ¿sí? En el examen que yo rendí, como les dije, para ser conciliadora de consumo, en ese caso era una preparación de un curso, luego un examen escrito, si se aprobaba el escrito íbamos al oral, que era bastante difícil, por cierto. Así que, y es lo mismo para ser mediadora. Primero fui abogada, después mediadora y después conciliadora de consumo. ¿Está? Ahí hay que ser abogada. Buenos Aires. Bueno, es esto que te estoy contando, Alberto, entonces. ¿Está? Así que, chicos, los que quieren seguir, como les dije, esto es un camino de ida. Así que todos los que quieran seguir estudiando, prepárense porque de acá hay más. Uno sigue actualizándose, como les conté, no sé si les conté en esta comisión, la última actualización que hice el año pasado, todavía no, con tantas comisiones que tengo, vamos a ver por dónde voy. Hice la actualización de mediadora de salud, ¿sí? Promesa se llama, que es para justamente los amparos, para detener un poco la cantidad de la ola de amparos. Bueno, soy mediadora especialista en salud. Así que ya les digo, actualícense siempre porque siempre salen cosas nuevas. Ese es mi mejor consejo. Bien, no, gracias a vos, Alberto. Ahora sí, sigo con Gustavo y después con Miguel. Dale, Gustavo. Sí, profe, el acuerdo extrajudicial en la mediación sí o sí tiene que estar homologado vía judicial, ¿verdad? ¿O El no? acuerdo muchas veces tiene fuerza ejecutoria, ¿sí? Por lo tanto, Bien. mis abogados requirentes lo que hacen es lo homologan cuando lo van a ejecutar. Si el acuerdo se cumple, no necesita ser homologado. La Ah, bien. homologación viene cuando tiene esa fuerza ejecutoria, donde de alguna manera hay alguna de las cláusulas que no se cumplió y ahí sigue la vía de ejecución. ¿Está bien? Bien, perfecto. Y doctora, y otra vez, la información, la transparencia y la buena fe rigen por la ley 22802, por la lealtad comercial La bueno, lealtad hoy comercial. el decreto El 274-19, decreto creo que tenemos. /19. Exactamente, Gustavo. Sí, hablamos de la lealtad comercial. Es buena la pregunta, que es una de las cuestiones que tiene que regir, digamos, con toda contratación, no solamente en las relaciones de consumo. La buena fe es uno de los principios que tenemos como principios generales del derecho dentro de nuestras fuentes del derecho, donde parte de esta cuestión incluso viene desde el adagio de Ulpiano, ¿no? Que a mí me gusta mucho cuando doy derecho romano, que es la justicia por Ulpiano, y Ulpiano dice dar a cada uno lo suyo. Entonces tiene que ver esto con el trato digno, dar a cada uno lo suyo, y tiene que ver con estas cuestiones, incluso con esta cuestión que dice Estela, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, si uno se ciñe solamente a lo que dice la ley, las cosas serían distintas, pero lamentablemente no pasa así. Pero está bueno que lo traigamos, sobre todo lo del trato digno y la buena fe que trae Gustavo. Así que gracias por el aporte, Gracias, interesante. gracias. Ahora, por favor, a ustedes. Miguel, ahora sí vamos a escuchar a Miguel, que estaba muy callado últimamente. Dale, Miguel. Sí, profe. No, con respecto a esto que decían de las demandas por la adquisición o compra de productos, es más claro y evidente que cuando te aparecen en los grandes super las ofertas 2x1, 3x1, percibir que están cerca de la fecha de vencimiento. Y más si vas a esos super chinos, que Mm, son los más terribles, ¿no? Que compran en tal cual, hay cantidad, que por ver. eso venden más barato, pero siempre se cae de maduro que si te ponen una oferta en ese contexto es porque algo raro tienen, o sea, que Algo pasa, algo pasa, está o sea, bien, que está es bien. lo Sobre mismo todo el que tema, tengan en cuenta eso, chicos, la ley, no la ley, perdón, la fecha de vencimiento, súper importante. En las latas, es, en todas esas cosas, tiene que ver con esto que está diciendo Miguel, que es interesante.
Muy bien, Es muy lo bien, mismo Miguel. que ¿Querías terminar? por Dale. ahí en las compras que uno hace en la red. Siempre es bueno fijarse en las calificaciones del vendedor, a ver qué tiene, qué opiniones, y por lógica. Si vos compras un producto barato, no pidas calidad porque Lo hay una barato sale diferencia. caro, dicen. Está muy Correcto, bien, eso siempre está pasa muy así. bien, Lo barato está sale muy bien. caro y bueno, por ahí lo que ahorraste lo gastás en otro. Es el Y famoso dicho que a veces te sale más caro el collar que el perro. Así que eso sí, ese es un buen dicho y el otro también, que no se involucre la salud, ¿no? Sobre todo eso, es el bien más claro, preciado. Ahí sí, ahí está muy bien. Bueno, genial, Miguel, muchas ese es gracias por tu aporte. mi aporte. Genial, genial, son buenos los aportes. Bueno, chicos, avanzamos entonces. Nos habíamos quedado con la parte de, a ver, Agostina, no sé si algo tiene que ver, pero el otro día me pasó en la cooperativa, en la parte del café decía 30% de descuento. Mira vos, cuando fui a pagar el café no me hicieron el descuento porque era para asociados, veteranos de Malvinas, y en el cartel del descuento del café en ningún lado decía eso. Ok, Agostina, podés ir con la ley de defensa del consumidor, podés decirle que sos alumna de la profe María Cáceres, si no está puesto, te lo tienen que hacer. Digamos, si está establecido esto que decían, si uno va al Coto, si uno va al Carrefour y buscan estas cuestiones, tienen que tener en cuenta eso. Otra de las cosas que tienen que estar puesto y visible, los datos del comercio, ¿sí? Esto es cuando vayamos al deber de información, vamos a ver esto, ¿está bien? Así que yo que vos, Agostina, hago mi cuestión de consumidora, vas y reclamás ese 30% del café. Me parece muy bien. Pasa es que Gracias. el café Dale, Agostina. decía grande, café 30% de descuento, creo que fue el 18-19. Sí. No decía en ningún lado, o sea, solamente para clientes asociados. Y en el momento cuando fui a la caja y se pagó el café, veo el ticket y en ningún momento decía descuento 30%. Entonces me di la vuelta y le dije a la cajera por qué no se había aplicado el descuento del 30%. Y en el Bien. código decía 30% de descuento para asociados veteranos de Malvinas. Que en ningún lado decía eso en el cartel, solamente Tiene que decía estar. 30% de descuento. Tiene que estar visible o de alguna manera que se exprese con lenguaje claro. Y acá les voy a dar otro ejemplo, y esto sí le pasó a mis hijos, chicos, ¿eh? Así que no solamente les traigo del trabajo, sino de la vida cotidiana. Había una hamburguesería que promocionaba que por el día de la inauguración iba a haber por dos hamburguesas que se pedían, una iba a ir de regalo, ¿está bien? De carne, de pollo, no sé qué. Bueno, mis hijos, publicidad engañosa, dice Santiago, claro, eso es lo que vamos a ver hoy también. Bueno, mis hijos piden 2 promos de esa, ¿sí? Entonces serían 2 por un lado, o sea, y la hamburguesa regaló 3, más 2 por un lado, más la hamburguesa regaló 3, ¿entiendes? 6 hamburguesas. Cuando hacen el pedido dicen, no, es una hamburguesa la de regalo. Perdón, si en ningún momento dicen, donde yo te estoy pidiendo 2 promos, es como si llamo yo por un lado y llama otro por un lado, pero en el mismo lugar. Bueno, que sí que, bueno, por esta vez vamos a darle las 2 hamburguesas de regalo. Pero en realidad en ningún lugar decía que en la promo, me siguen la idea, en ningún lugar decía que por todo el paquete iban a dar una de regalo. Era por promo, 2 por 1. Así que bueno, chicos, ahí también utilicé mis dotes para instruir a mis hijos, en este caso, de consumidores, para decirles que si se aplica el descuento, como bien dice Agostina, tiene que estar estipulado en algún lado. Así que ahí tienen también otro dato más. Bueno, me había quedado, para que vean que sigo el hilo, más allá que a veces nos vamos un poco por las ramas, con un artículo, y esto Roxana, decime, Roxana se ríe que me conoce de otra materia. ¿Tenías el artículo, Roxana? ¿Viste que no me olvidé? Sí, ¿El 1092? el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Sí, adelante. Relación de consumo. Consumidor, relación de consumo es el vínculo jurídico entre proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado el consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Excelente, gracias, gracias Roxana. Este es fundamental para ver la parte de hoy. Y de ahí extraemos varios conceptos que seguramente van a ser preguntas de examen, chicos, así que presten atención. De esta relación de consumo, esta relación jurídica que tenemos acá, sacamos los sujetos intervinientes. Tenemos el consumidor usuario, el proveedor, ¿sí? Las distintas clases, y el objeto de la relación de consumo. Los objetos, chicos, pueden ser cosas, bienes, servicios o productos. Repito, dentro de este concepto sacamos la definición siguiente. Los sujetos intervinientes en una relación de consumo debemos distinguir a el consumidor usuario, 1, esto lo van a encontrar en el módulo 2, ¿sí? La unidad 2, perdón, del módulo 1. El proveedor, como les decía, y el objeto de la relación de consumo. Bien, ese objeto que pueden ser las cosas, los bienes, los servicios y los productos, ¿sí? Como todos los ejemplos que estuvimos dando. El consumidor vendría a ser la persona física que va a ese coto que decíamos, el proveedor va a ser coto, y ese producto que tiene para comercializar y que está dentro del comercio, donde tiene que primar la buena fe, como decíamos, tiene que ver con el objeto de la relación de consumo. ¿Me siguen? Con un ejemplo claro, conciso y de la vida cotidiana, ¿está bien? Y surge tanto de, ya voy Gustavo, cierro esto, tanto tiene que ver con la Constitución Nacional, con el primer artículo que leímos 42, con el artículo 1092, que está para ubicarnos en el título 3, contratos de consumo, ¿sí? En su capítulo 1, artículo 1092, como en la Ley de Defensa del Consumidor, que ahora vamos a leer el artículo 3, ¿sí? Así que si alguno lo quiere ir buscando, ahora vamos a escuchar a Gustavo, acá tenemos la otra base, la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, vamos con el artículo 3, así lo enmarcamos en todo esto. ¿Quién estaba por hablar? Gustavo, dale. No, eso, doctora. Quería preguntarle por qué tomamos el artículo 1092 del Código Civil y Comercial y no el artículo 3 de la Ley 24240. ¿Por qué nos referimos sí o sí al 1092 y no al 3 de la ley? Bien, De la bien, muy 24. bien. Primero que va, está muy bien la pregunta. Primero porque acordate en la primera clase, cuando les hice la pirámide que en filosofía del derecho la trabaja Kelsen en su teoría pura del derecho, ¿sí? Que hablamos desde la ley magna, quiero decir, la ley macro, a todas las leyes siguientes, ¿sí? La ley, nuestra ley fundamental, como la Constitución Nacional y los tratados internacionales que forman parte de la Constitución, el Código Civil y Comercial, o los códigos anexos, depende de qué materia, y luego las leyes, decretos, reglamentos. En una cuestión, ¿cómo, Gustavo? La jerarquía, tomamos desde la ley. Jerarquía, exactamente. Por eso, arranqué con el 42, ¿sí? De la ley de la Constitución Nacional, pasé por el Código Civil y Comercial, y eso no lo van a ver, chicos, determinado de esta manera en el módulo, ¿sí? Por eso siempre les digo, es bueno verlo de las clases porque lo vemos desde otra óptica. Y respondiendo a tu pregunta, vamos al artículo 3 ahora, que tiene que ver con la misma temática, pero lo tomamos en un orden de jerarquía tal cual como vos dijiste. ¿Me explico en este caso, Gustavo? Sí, profe, sí, muchas gracias. Sí, por supuesto. No, por favor, por casualidad, y ya que estás con el micrófono, No, sí. ¿tenés el artículo 3? Ya voy, Miguel, espérame. Tengo acá el artículo 3, que tengo la relación del consumidor, yo lo puse, no sé si es el correcto, pero puse relación de consumidor, interrelación de consumo, preeminencia, relación de consumo es el vínculo entre el proveedor y el consumidor o usuario. Yo lo tengo como apunte, ¿sí? De lo que voy haciendo, no lo tengo acá. Tranquilo, está muy bien, está muy bien. Yo lo tengo acá y lo voy a leer, pero voy a hacer dos cosas. Primero, voy a escuchar a Miguel que quería hablar, y segundo, si alguno lo tiene a mano en la ley, estaría bueno que lo lea, si no lo leo yo no tengo problema. Así que, Miguel, adelante. Tenemos, haciendo referencia al artículo 1092 que dice que puede ser, aguardo un minuto, una persona física o jurídica. En este caso, si un municipio, una persona humana o jurídica, si un municipio compra un software, ¿queda dentro de eso o queda un vacío ahí? ¿A qué te referís? Legal. ¿Queda dentro de eso? Ya ¿Queda entendí el dentro vacío de legal, eso? pero ¿a qué te referís? O ¿Qué sería si la relación un de consumo? contador compra un software para trabajar.
porque si lo se toma en utiliza para... cuenta que esa persona actúa, esa persona jurídica actúa por sí y el resultado final tiene que ver con un proveedor donde se establece la relación de consumo, sí, estaría dentro de la relación de consumo como consumidor o usuario, tal cual. ¿Ok, Miguel? Vos habías hablado de un municipio en la clase anterior también. ¿Bien? Claro, lo que pasa es que Está si muy vos bien. lucrás con eso, lo comprás para lucrar. Ahí tiene que ver con otra finalidad. Ya vamos a llegar a eso también. Sí, ya vamos Bien, bien, a bien. llegar a eso. Bien. Muy bien, Bueno, muy bien. No, bien, disculpe. bien, bien por la pregunta. Bien. No, por favor. Cintia, ¿tenés micrófono? Que lo copiaste acá. Muy bien. ¿Tenés micrófono o no? Profe, ¿me escucha Cintia. ahí? Sí, Sí, ¿me escucha, profe? perfectamente. Sí, lo que Sí, no te tengo es escucho. cámara, perdón. No Leo te el preocupes. artículo 3. Por favor, dale adelante. Artículo 3, interpretación. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor. Bien, hay una parte que también dice, gracias Cintia, está muy bien, las relaciones de consumo que rigen al régimen establecido en esta ley y su reglamentación sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica, ¿sí? Esto es un poco en respuesta a lo que decía Miguel también, depende el fin último de ese consumidor. Y también una primera parte decía, relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor usuario, que nos remite al artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Bien, como para cerrar esta parte hay una cuestión importante que tiene que ver con la duda, ¿sí? Ante la duda, prevalecerá lo más favorable para el consumidor. Esto tiene que ver con esto que les comenté desde la primera clase, de este carácter tuitivo, ¿sí? Y de protección, un carácter protectorio al consumidor. Y acá también les quiero mostrar esta otra parte que armé Ahí, para la profe, clase de hoy, que tiene, indubio pro Gustavo, consumidor. indubio Indubio pro pro consumidor, consumidor. como tal cual como tenemos el indubio pro reo, ¿no? Para la ley penal tenemos el indubio pro consumidor. Está muy bien, muy bien. Bien, otra de las partes que es importante dentro del Código Civil y Comercial es lo que habla del contrato de consumo, chicos. Y esto van a tener que ver también cuando hay nueva información. Vieron que les dije muchas veces que lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Que muchas veces va más adelantada y las leyes van más atrás, ¿sí? Si bien el Código Civil y Comercial fue un gran adelantado en ciertas cosas, hay otras cosas que superan, como por ejemplo las redes sociales, los contratos que tienen que ver con los contratos de adhesión o los contratos leoninos, donde uno aprieta un clic y es la aceptación, ¿sí? Tiene que ver con nuevas modalidades de contratación, todo lo que es online, esto que les cuento de las ventas online, de todo lo que tenga que ver con la comercialización, lo que tenga que ver con, como decíamos la otra vez, de Mercado Libre, ¿no? Ciertas normas, ciertas reglas que lamentablemente, como decía Miguel, entran en una laguna del derecho que van a tener que ser interpretadas ya sea por leyes análogas, por casos similares, por fallos plenarios, es decir, vamos a tener que ir viendo dentro de la jurisprudencia y dentro de la doctrina también cómo se solucionan los casos concretos. ¿Me siguen? Porque la ley muchas veces viene atrás. Bueno, en el artículo 1093, miren qué interesante, cuando habla de contrato de consumo, dice, contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor y usuario final, importante también esto, con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada. Acá tenemos esta respuesta que teníamos con Miguel, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores u usuarios para su uso privado, familiar o social, ¿sí? Por interposita persona también. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Vamos ok? Sí, ¿quién me habla? Miguel, dale. con esto que leyó, se puede tomar como un caso a alguien que compra materiales para producirlos y después revender. Bien, eso vamos a verlo ahora con un ejemplo, Miguel. Sí, es una interpretación de lo que tiene que ver con el contrato de consumo. Ojo, no confundan contrato de consumo con contrato de locación de servicios. ¿Se acuerdan que les dije? Si uno contrata a un arquitecto o contrata a un abogado, no es una relación de consumo, es una relación civil en este caso, sí, con un contrato que tiene que ver con otra rama del derecho, ¿sí? No consumo, sino con una rama civil. Sí, Rodolfo, querías hablar. Sí, profe, le quería hacer una consultita.
Vio que en el fuero penal o civil, generalmente en las sentencias se citan jurisprudencias y demás. En este ámbito en particular también se usa, bajo a su experiencia, ¿no? Mucha jurisprudencia por ahí para justificar ante los vacíos legales que suelen existir y demás. ¿Se Sí, sí, usa sí, mucho es eso? buena la pregunta. Sí, Rodolfo, se usa mucho y sabes que se usa también el derecho comparado. El derecho comparado tiene que ver tanto para cuando uno tiene, hacerse fuerte, digamos, en nuestro propio ordenamiento jurídico, como, bueno, Roxana que estuvo conmigo, todo lo que tenga que ver con otras legislaciones. ¿Se acuerdan cuando les conté en Estados Unidos con un formato, como en el common law, en otras sociedades como tenemos en la India o en China? No es porque uno vaya a ejercer, ¿sí? Directamente, como les decía, no es que uno va a ser abogado y se va a ir a China a ejercer, pero sí tiene que ver con cierta legislación y, como dice Rodolfo, dentro de las lagunas del derecho se utiliza tanto la jurisprudencia, la doctrina, todo lo que tenga que ver como fuentes del derecho, como el derecho comparado también. ¿Está bien, Rodolfo? Sí, se Bien, utiliza y es bueno utilizar, ya perfecto. sea Muchas para las gracias. demandas, los que hacemos, no, por favor, las demandas, los abogados que hacemos demandas con eso, o los jueces cuando tienen que fallar, porque si los jueces Y no tienen algo, de alguna manera un- información, ¿quién me habla? una Rodolfo, consultita más, dale, profe. dale. Se suelen ver jurisprudencias de otras provincias, por ejemplo, no sé, se me ocurre Sí, un juez claro, de Buenos Aires, mira una sentencia de un juez de Chaco, por totalmente, ejemplo, totalmente. Sí, también sí. ¿Vos dónde se hace estabas, Rodolfo? Contame que no me en acuerdo. Chaco, en Chaco. Ahí va, ahí va. Sí, sí, por supuesto. He visto sentencias y vas a ver sentencias tuyas en Chaco que hacen mención a gente de la Patagonia o de otros lugares. Ah, Claro, cuando son leyes nacionales y jueces, en sí. este caso, sobre todo, ¿sabés qué, Rodolfo? Yo no hago mucho este fuero, pero en el fuero Ujú, federal, que tenemos civil y comercial, tiene que ver con fallos y hacen mención a sentencias de otros jueces, claramente. Hablan, no sé, de perfecto. acá en Cava, de Bahía Blanca, por decirte algo, porque leí hace poco una sentencia así. Pero sí, sí, hacen mención, así que vas a ver Ah, cosas de Chaco, quédate tranquilo, Rodolfo. Está muy bien, está muy bien. gracias. Bueno, chicos, a ver, no, por favor. Bueno, vamos al punto, como dijimos, que ya lo tocamos, que es el deber de informar. ¿Sí? En este caso tiene que ver que hay que asegurarle al consumidor, volvemos a los ejemplos, donde la información tiene que ser clara, precisa, certera, ¿sí? No dar lugar a dudas. Y repito, todo esto son herramientas que ustedes tienen tanto como consumidores como el día de mañana cuando tengan que defender a consumidores. ¿Está bien? Entonces, que se corresponda realmente con lo otorgado, con lo suministrado, con lo que uno compra, ¿sí? Que esto que hablamos de la publicidad engañosa, ¿no? Que tiene que ver con que los proveedores, en este caso, tanto de bienes como de servicios, cumplan con estas normas establecidas de comercialización vigente y a su vez la forma de garantizar que las reglas sean claras. ¿Está bien? Esto es importante y que las transacciones tengan este viso de buena fe que decíamos recién. Esto es importante y esto también seguramente, chicos, va a ser pregunta de examen. ¿Bien? Así que apunten esa parte. Bien. Cuando llegamos a la parte esta de publicidad engañosa, sí o sí tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la buena fe. Y con la buena fe también los principios generales del derecho y, como dijimos, el abuso del derecho, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el abuso de la posición dominante. Si tenemos una parte que es más fuerte que otra, tenemos que equilibrar esa cuestión que muchas veces se ve tanto en las conciliaciones como en los casos reales. Deben ser respetuosos estos principios, son propios del derecho, de la buena fe, de la comercialización, ¿sí? No solamente de la vida cotidiana, sino específicamente de las relaciones de consumo. De alguna manera, estos principios son pautas de interpretación que tenemos, estos principios generales del derecho, ¿cierto? Que hacen al buen ejercicio. Tanto los mandatos que tienen que ver con la optimización, dirigidos a toda la comunidad, es decir, que tienen que ser lo que llamamos erga omnes, ¿no? Para toda la comunidad en sí, y en todo caso indicando en una directriz específica. Si tomamos a Mosset y Turraspe, ¿sí? Vamos a ver que señala que la buena fe en el mundo jurídico es un adagio que se tiene que cumplir, no solamente para las relaciones de consumo, sino para todo lo que tenga que ver con conductas dignas, leales, descartar todo proceder contrario a otras pautas, es decir, lo que sea contrario, lo que sería la malicia, ¿no? Lo que tendría que ser con una actitud, incluso la buena fe se da, chicos, en una cuestión procesal. Hay una parte que me pasó una vez en toda mi carrera, esto también se los cuento, que una abogada, o abogado, no me acuerdo, me había planteado en su contestación de demanda, esto era una demanda laboral, si mal no recuerdo,
que era, no sé si sigue estando un comercio de ropa Kosiuko. ¿Se acuerdan de Kosiuko? No sé si sigue estando, la verdad. Bueno, la parte buena es que terminé ganando el juicio, pero fueron terribles las contestaciones, era como un monstruo gigante. Sí existe aún, dice Rodolfo. Bueno, la verdad es que no me acordaba. ¿Trabaja alguien en Kosiuko, chicos? Bueno, la cuestión es que... Carísima la marca, carísimo. Carísima, ¿no? Bueno, no sé, era una chica, una empleada, no me acuerdo, hace muchos años, chicos. Lo que me acuerdo es que en la contestación de la demanda, la abogada de Kosiuko me pone que yo, como abogada de la trabajadora, lo gané incluso en segunda instancia, me acuerdo. Yo había actuado con temeridad y malicia. Entonces, ese artículo, que no me acuerdo el número, chicos, de temeridad y malicia, se llama herencia. Ahora, mira, Lucas, qué interesante el dato que me das. Y acá dice Carla que es carísima la ropa. Pues, ¿qué pasó? Para hombres. Jessica, es para Dato. hombre herencia. Kosiuko era de mujer. Que yo recuerdo era de Sí, mujer, ¿o no? Sí, me parece que herencia es la parte de hombres, porque De me hombres. parece. Ok. Bueno, Como que está equiparado a Zara, una cosa así, me parece, ¿no? Como que es Zara, que también es ropa cara. Nos fuimos de tema, chicos, nos fuimos de shopping, fuimos de pero no tema. importa, ahí volvemos. ¿Cómo? Nos fuimos de tema, esta vez me hablas de ropa Nos y fuimos que de me tema, gusta nos la fuimos ropa. La ropa, ya la enganchamos a Jessica hablando de ropa. No, los quiero poner en contexto. Me fui por el tema de temeridad y malicia, cierro con esto. Más cara, dice Lucas. Se engancharon con la ropa, les gustó esta parte. Bueno, el tema es así. Lo de temeridad y malicia es cuando la otra parte la acusa de, en este caso, de que hay una multa que tiene que pagar, no solamente, si el juez falla, ¿no? Que se actuó con temeridad y malicia. Esto venía por el trato digno y la buena fe, ¿no? Por eso me fui un poco por las ramas. En este caso, lo peticiona, ¿está bien?, al juez, como que además de la multa que paga en este caso el trabajador, porque se acusa de temeridad y malicia, hay una parte que la tiene que pagar el abogado. Lo único que falta es eso que yo tenga que pagar. Bueno, en este caso el juez falló a mi favor, diciendo, era una chicana claramente, ¿no? Que me ponía la abogada, y no me acuerdo ni siquiera por qué lo había invocado, el temeridad y malicia. Pero, ¿a qué voy con esto? Este trato digno y esta cuestión de la buena fe procesal tiene que ver con el trato al otro colega, el trato a los plazos, ¿sí? El trato, bueno, al magistrado, es decir, tiene que ver con toda una cuestión que excede la relación de consumo. A esto iba, excede la relación de consumo. ¿Me siguen? Son principios generales de derecho que priman hasta en un acuerdo, vamos a decir, entre partes, ¿está bien? En ese caso, búsquenlo, porque es interesante, temeridad y malicia. Si alguno lo tiene por ahí, el artículo del código, lo pone así lo tenemos también con número y todo, pero no me lo acuerdo, chicos. Bueno. A ver, ¿en qué estamos entonces? Hablamos que Mosés Iturraspe hablaba de esto, del principio de buena fe. ¿Bien? Lo que tiene que ver con el artículo 9 del Código Civil y Comercial habla de este principio de buena fe y los derechos deben ser ejercidos, ¿sí? Deben ser ejercidos con esta premisa. Acá llegamos a por eso me acordaba del 1094 también, donde habla de interpretación y prelación normativa, ¿está bien? Donde dice que deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor. Esto de protección al consumidor lo van a ver muchas veces, ¿sí? Que se va a ir repitiendo varias veces, como decíamos, pro consumidor, ¿está bien? Después, en el artículo 8 bis de la ley 24240, 8 bis de la 24240, también habla del trato digno y de las prácticas abusivas, ¿sí? Donde dice que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores usuarios, ¿bien? Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Va mucho más allá, ¿no? De la temeridad y malicia. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros, miren esta parte, diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales, o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Esto cuando en determinados lugares, y esto sí tiene que ver con cuestiones específicas de localía, me ha pasado de ver en parques nacionales donde para las personas que van, bueno, los que están en alguna provincia por ahí me pueden dar fe de esto, cuando van extranjeros tienen un monto diferencial. Cuando son del lugar, no sé si tienen un descuento, pagan menos, creo que Estela, dale. ¿Vieron el bus que recorre la ciudad de Buenos Aires, que quizás en las otras provincias también está? Sí. Entonces, Así pasa aquí en Salta, dice Cintia, sí. bueno, vino una persona a visitarnos italiano y nos subimos al bus. Él, por ser italiano, pagó el doble que nosotros con el documento argentino. El bus para en la cancha de Boca. Para entrar al museo de Boca, él pagaba el doble que nosotros con el documento argentino.
Oh, tanto en el ok. bus como en la Bueno, entrada de la cancha. Ujú. igual para En, esa cancha yo no pago ni medio centavo, no, mentira, es un chiste. Pero igual, No entraste para la está cancha, era un bueno. museo nada más, a la cancha no te dejaban entrar, él quería entrar y no Ya había sé, manera de entrar. ya sé, chiste, era en, simplemente un chistín en la clase. Dale, Miguel, dale, que querés hablar. en Neuquén, en la zona turística, en San Martín, Bariloche, bueno, Bariloche es Río Negro, también existe Sí. la tarifa diferenciada tanto para alojamiento como para excursiones. Sos extranjero, te cobran el doble. Ahí va, Bueno, tal nosotros cual, contentos. Miguel. Decí que los extranjeros no conocen la ley de consumidor, porque si no, Y bueno, acá tenemos la cuestión que tiene que ver con el deber de información y estar bien informados. Muy bien, Miguel. Gracias, la, Miguel y Estela, por los la aportes. argentinidad, Acá la tenemos a argentinidad al Nicolás. palo. Bueno, ya eso ya es una canción, ahí ya vamos a dejarlo. Está muy bien, está muy bien. Acá Nicolás refuerza, Miguel, lo que estás diciendo y dice, en Neuquén hay muchas promos de esas características, perfecto. Diego dice, lo disfrazan de descuentos para residentes. Claro, es la otra cara, tal cual. Diego, ¿qué querés decir? No, ¿Estabas justamente vos, eso. Diego? Muchas veces, hecha Dale. la ley, hecha la trampa, no te dicen que al extranjero le cobran más caro, sino que ponen el precio general, 40.000 pesos, me pasó el otro día que fui a un parque provincial, y para los residentes el descuento de tanto por ciento, y para los residentes de la localidad otro descuento. Entonces, así no entran en esta discriminación, ni afectan el trato digno, sino que ponen entrada general y ponen los descuentos para los residentes. Distinto sería que pusieran un precio para cada uno, poniendo la Tal entrada cual. general al más bajo. Exactamente, es buena esa, Diego. Esto me hace acordar vieron, ahí voy Carla, con el tema de Black Friday, vieron que también aumentan primero un montón los precios y después los bajan como para decir, bueno, tenemos la promo. Pasa un poco por ese lado también. Era lo que hablábamos, ¿no? De la información o de la publicidad engañosa, de esos artilugios que lo disfrazan o decir, bueno, si pagás en efectivo tenés tanto descuento. No, el precio de lista es el que tiene que ser, el que tiene que estar establecido y el que tiene que estar informado según que la ley de defensa del consumidor. Vieron que todo cierra para eso. A ver, Carla, dale. Hablando de consumidores y de extranjeros, nosotros Dale. fuimos este fin de semana a Encarnación, Paraguay. Nosotros estamos cerquita acá, en Oberá. Sí. Y nos encontramos con un control, pero nos metimos mal por el GPS, una contramano. Justo venía una policía ahí. La No. cuestión que querían una coimita. Ay, qué lindo momento. Sí, y le grabé yo, pero nos querían sacar el auto, que hasta el lunes le explicamos que fuimos a cambiar el parabrisas, fuimos a hacer shopping, fuimos a comprar encima, ¿viste? Obvio. Y bueno, en la parte ahí donde mi marido se bajó, yo me bajé a explicarle, estábamos con los chicos, qué sé yo, y qué raro que el GPS le tiró mal. Sí, la verdad que no somos de acá, somos turistas, somos argentinos, qué sé yo, nos pidió todas las cosas el policía y después le llama al de tránsito. Y con el de tránsito mi marido se baja y arregla la coimita. Y tengo el video y bueno, nos salió, ellos querían $500, pero le pagamos $215. Igual nos redolió. Y me imagino, claro que sí. ¿Cómo en no? la parte esa, se me activó se me prendió la luz y le filmé. Y bueno, y cuando íbamos a comprar al otro día, le contábamos a todos los comerciantes, ¿viste? Que nos pasó eso. Y todos indignados y nos mandaban a que vayamos a denunciar. Y bueno, fuimos a una que nos decía que no era la jurisdicción de ellos, que ellos no podían tomar la denuncia. Pero vaya a denunciar, dijo. Y después, ¿Y denunciaron? O sea, una pérdida de tiempo y además dijo, después tienen que venir a declarar a ratificarlo. Claro, y no íbamos a hacer eso, ya está, ya nos sacaron la plata. No, tal cual. Pero para la próxima vas a aprender. Eso es el tema. Y además, si cualquiera vaya para allá,
Hay que ir con cuidado. Está bueno, Carla, el dato. Sí. Carla, yo te tuve también en otra materia, ¿vos? ¿Sí? Ah, me suena tu Sí, cara. sí, Sí. ya estoy. Yo ya dije la primer clase. La primera clase, Estuvimos. sí, que me habías tenido, que eras reincidente mía. Está muy bien, está muy bien. Genial, sí, Sí, me acordaba, sistemas jurídicos. Carla. Sistema jurídico, genial, Sí, buenísimo. sí. Bueno, Bueno, gracias, tengan Carla, por cuidado el si aporte. van a Ciudad Ahí del está. Este, a Asunción. ¿Vieron que todos aprendemos, de los compañeros? ¿Vieron que les dije el primer día que íbamos a aprender también de los módulos y de los compañeros y de la profe? Gracias, Carla. Bueno, tenemos acá a Nicolás, comparto lo de Diego, hay muchos promos para los neuquinos, pases de esquí, etcétera. Bien, hay que ir con cambio, dice Lucas. Gracias por el dato, Carla. Bueno, ahí te están saludando por el datazo que diste. Bueno, muy bien. Volvemos a poner en contexto. Nos vamos por las ramas, pero volvemos. ¿Vieron, chicos, que siempre volvemos? Bueno, entonces, el tema de hoy, cómo es el consumidor, cómo es el proveedor y cómo es esta relación de consumo. La relación de consumo, es decir, este vínculo, ¿sí? Relación de consumo, vínculo jurídico, ¿está bien? Los vínculos jurídicos, acuérdense desde las primeras clases de derecho civil o no sé cómo se llama en esta universidad, que genera obligaciones y tiene consecuencias, ¿sí? No son vínculos afectuosos, son vínculos jurídicos, ¿sí? Con consecuencias jurídicas. Además de informarse de los principios generales del derecho, como dijimos, la buena fe, el abuso del derecho y el abuso de la posición dominante, ¿sí? Esto tiene que ver con esta relación de consumo. Después, los principios generales del derecho son estos mandatos que se positivizan, es decir, no son mandatos morales, ¿sí? ¿Se acuerdan que había como una discusión entre derecho y moral? Al estar positivizados, quiere decir que están dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Son amparados por este ordenamiento que es el que nos rige como hablamos de esta jerarquía que decía Gustavo, dentro de la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y las leyes nacionales, ¿sí? Luego van abajo las otras leyes. Bueno, acá con esto, chicos, damos un cierre porque después tenemos los principios también que los pueden leer directamente y creo que no ofrecen mayores cuestiones de complejidad, que tiene que ver con los que habíamos nombrado, los principios que se expresan de tres formas. El indubio pro consumidor, que ya lo nombramos, ¿sí? Determina que cuando una norma general o particular puede llevar a dos o más interpretaciones, siempre se tiene que privilegiar el consumidor. ¿Estamos de acuerdo? La regla de la norma más favorable. Acuérdense también que una trae a la otra, es decir, establece que en caso de que haya más de una norma, el principio resulte aplicable a una situación jurídica, se debe optar por la regla que sea más favorable al consumidor. Es como la otra cara del principio pro consumidor, ¿bien? Y la regla de la condición más beneficiosa. Es como que las tres vienen unidas, ¿está bien, chicos? Tiene que ver con que se debe disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse el consumidor bajo el amparo de una norma anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que las leyes no son retroactivas? Pero en este caso tiene que ver con si una norma anterior beneficia al consumidor, la modificación normativa debe ser ampliar los derechos y no restringirlos, ¿sí? Ampliar los derechos más satisfactorios al consumidor. Pero todo parte de este mismo adagio de proconsumidor, ya sea protegiéndolo de forma intuitiva, de forma más beneficiosa, de forma más favorable. ¿Me siguen? Tiene que ver con esto. Después, como dijimos, hablamos del trato digno, eso ya lo vimos, el derecho al consumidor y por último terminamos con el derecho al consumidor que se rige dentro del sistema de las normas y principios tuitivos destinados a la protección de la parte más vulnerable de las relaciones de consumo. Y acá les voy a hacer una aclaración, porque también hubo todo un capítulo aparte cuando hicimos la capacitación para ser conciliadora de consumo, que es a las personas hipervulnerables, ¿sí? Me ha tocado de una señora que era muy mayor y que no tenía posibilidad de acceder, lo que era en ese momento, a la cámara del Zoom, ¿está bien? En COPREC. Bueno, ahí fue a la parte de defensa del consumidor en ese momento era de COPREC, los chicos de COPREC la ayudaron a la señora como hipervulnerable para tomar la audiencia, ¿sí? Es decir, puede tener una ayuda extra que no necesariamente tiene que ser con un abogado, sino que el Estado, en ese caso, le proveyó un asistente por tener hipervulnerabilidad.
Y otra de las cosas que nos explicaban dentro de la hipervulnerabilidad de las personas tiene que ver ya sea con personas mayores de edad, con personas que no tengan la capacidad como para poder interpretar todo lo que tenga que ver con la parte tecnológica, ¿sí? Que se tienen que hacer en ese caso audiencias en un espacio físico, ¿sí? Yo tengo en mi estudio de mediación la posibilidad de hacerlo de manera presencial, ¿sí? Aunque sean virtuales, menos en pandemia, después siempre se pudo hacer. Ahora la gente prioriza todo lo que son las cuestiones virtuales, pero tengo un lugar donde poder hacer las reuniones si las personas quieren la presencialidad, ¿ok? Dentro de la hipervulnerabilidad. Después van a ver también en el módulo, chicos, que hay un listado donde decían que, por ejemplo, ser jubilado o pensionado, o ser monotributista inscripto en una categoría menor, ser beneficiario de la asignación por embarazo o protección social, asignación universal por hijo, estar inscripto en el monotributo social. Bueno, van a ver que hay una serie de características y requisitos para esta cuestión de la hipervulnerabilidad, ¿sí? O personas con recursos reducidos, ¿sí? O residentes de barrios populares. Bueno, otra de las cosas que nos hicieron mención es el tema de cómo figura en el DNI. El nombre que figura en el DNI. Y me ha pasado con una persona transgénero, ¿sí? Donde en el DNI figuraba, vamos a decir un nombre ficticio, no recuerdo en ese momento, pero no veo ninguno acá que se llame, pero por las dudas digo Carlos, ¿no? Un nombre cualquiera. Y cuando se presenta, él se presentó como Fiorella, ¿está bien? Entonces en la carátula figuraba Carlos. Bueno, cuando se presenta Fiorella, yo hice una mención especial donde en las observaciones, si bien no podía modificar la carátula, esta persona me decía que estaba en tratativas de cambiar su DNI, pero todavía no lo había cambiado. Y yo lo que tenía era acreditar el DNI, no tenía otra forma más allá de que esta persona. Bueno, nos explican que en ese caso sí hay que respetar lo que la persona expresa, y en ese caso era Fiorella. Entonces, en las observaciones puse que el nombre en lo que se presentaba era Fiorella. Esperen que me estoy quedando sin batería, voy a conectar la compu un segundo. Y esto yo sé que muchas veces trae controversias, pero me pasó, chicos, también en un caso real. Esperen, ¿eh? Hablando de eso, mientras aprovecho, te doy el tiempo Dale, para cargar el cargador. A mí me ha pasado... Estoy. Dale, a mí me Jessica. ha pasado en el trabajo. ¿Se escucha? Te paso. Sí, perfectamente. Me estaba quedando sin batería, ya estoy. Te daba tiempo y de paso acá comentaba una experiencia. Dale, me dale, ha pasado dale. que en el trabajo, en el banco, también recibir el DNI y por ahí que la persona estaba en tratativa para cambiar el nombre, mismo entregar una tarjeta de débito que por ahí estaba con el nombre que él estaba gestionando, la persona, perdón. Así que me ha pasado tener reclamos o que sea una situación así que pasó eso justamente. Totalmente, sí, hay que tenerlo en cuenta porque está puesto dentro de, en este caso, de la capacitación que yo tuve. Así que, Jessica, gracias por avalar esto que te pasó a vos también, pero es un tema que no es menor. Sí, ¿puedo Está hacer muy un bien, está muy aporte? bien. Por supuesto, Diego, adelante. Nos ha pasado también, yo particularmente he sido presidente del Colegio Profesional de Psicólogos aquí de Santa Cruz. Nos ha pasado de que han venido personas con documentación y denominación distinta en el título, en el documento, y tal cual, por ciertas leyes de protección hacia las personas que tienen este tipo de elecciones, lo que hacíamos es consignar el nombre con la cual la persona se representaba y poner entre paréntesis las iniciales con las que aparece en el DNI con el número de documento. Entonces, de esa manera no había forma de equivocarse respecto de quién estábamos nominando, ¿sí? Totalmente. Simplemente con las iniciales y con el DNI y poniendo el nombre con la que la persona se identifica, se resolvió la situación y nunca ha tenido problema esa persona para ejercer. Excelente, Diego. Está bueno el aporte y eso nos lleva también a pensar, más allá de la defensa del consumidor, lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Y sobre todo con los atributos de la persona.
Acuérdense que tenemos nombre, tenemos domicilio, en este caso la identificación, bueno, el patrimonio, la capacidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los atributos de la persona, que son inherentes a justamente, en este caso, a la persona humana, pero pueden ser las personas físicas también? Así que gracias, chicos, por los aportes, pero tiene que ver con eso. Acá Cintia pone la ley Micaela. Yo tenía entendido que la ley Micaela tiene que ver con la cuestión de violencia doméstica, pero no sé, Cintia, ¿a qué te referís para este caso? O si hay una parte de la ley Micaela que desconozco y que tiene que ver con la identidad de género, Cintia, no sé. Sí, profe, por Cintia. ejemplo, yo soy funcionaria policial y acá en la provincia de Salta nos capacitan constantemente con la ley Micaela en relación a la identidad de género, porque nos pasa generalmente ante un procedimiento, la persona se autopercibe de una determinada manera, entonces tenemos que respetar. Al momento de la recepción de la denuncia, acreditan un documento de sexo masculino y, bueno, en la aclaración ponemos que ella se autopercibe y ponemos el nombre que considera, pero nosotros tenemos que hacer notar los datos reales que tenga el documento, salvo que haya hecho su cambio, ¿no? Y, bueno, constantemente al momento de proceder, cómo es el trato digno para la persona, si quiere que sea atendida por una femenina también. Entonces, constantemente nos están capacitando en relación, digamos, a nosotros como funcionarios públicos. Bien, bien, sí, está bueno tu aporte y acá figura donde violencia de género, claro, yo dije violencia doméstica, es ahora la identificación de violencia de género, está muy bien, esa saca de violencia de género y dice que la ley de identidad de género es la 26743, no recuerdo, chicos, los números, la verdad que el que quiere googlear está muy bien, gracias Valeria y Noelia por los aportes. Sí, Rodolfo, adelante. No, una salvedad nomás quería hacerle, profe, que ahí Valeria puso que la ley de identidad de género es la 26.743, no la Micaela, pero el que dice la compañera, entiendo que la ley Micaela habla sobre la capacitación al personal sobre cuestiones de género, que es a lo que apuntaba ella, por eso me parece que ahí se malinterpretó lo que ella dijo con respecto a la ley y que establece la capacitación y lo que es violencia de género. Vale la aclaración. Vale la aclaración y ahora que me estoy acordando, la ley Micaela también, los profes cuando hice la capacitación para docente universitaria, también tuvimos que ver la ley Micaela y los chicos de la UBA, tanto estudiantes como profe, también teníamos que hacer la capacitación de la ley Micaela. Incluso nos daban un certificado y todo. Está bueno, está bueno. Capacitación a funcionario público, tal cual, Cintia. Yo como profesora universitaria de la UBA lo tuve que hacer. Está muy bien. Chicos, nos fuimos otra vez y volvemos de vuelta. Para que tengan en cuenta, cuando hoy hablamos de que teníamos las definiciones, que era la relación de consumo, que era un consumidor y que era un proveedor, vamos a ver las definiciones específicamente. Como dijimos, la relación de consumo tiene que ver con esta relación jurídica entre un consumidor y un usuario, donde se realizan todas las actividades que están dentro de la comercialización y que generan derechos y obligaciones para las partes, ¿sí? Como toda relación jurídica. Relaciones jurídicas. Bien. Con respecto al consumidor, define el consumidor usuario a toda persona física, ¿sí? O jurídica que adquiere o utilice como destinatario final, como había leído la compañera del artículo 1092, dije bien, sí, 1092, lo había leído Roxana, que dice que aquí hay una de las notas características del Estatuto del Consumidor, bien, donde debe ser destinatario final, acuérdense de esa palabra porque la vamos a usar mucho también, es decir, no debe ingresar el producto nuevamente al sistema productivo, esto es lo que hace al consumidor final, ¿vieron? Que no solamente cuando dice factura consumidor final, no, es también por esta cuestión. Por ejemplo, un empresario compra harina en razón de su giro comercial, que es la panadería, ¿ok? Entonces tiene que ver con el consumidor final para que lo ampare la ley de consumo. Por otro lado, el proveedor, en este caso, vamos a tener la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, acá adquirimos otra terminología también, ¿sí? Que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinado a consumidores y usuarios. ¿Está bien? Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. Por supuesto que el consumidor también, ¿eh? Resumen, establecese la capacitación obligatoria. Nicolás está poniendo la capacitación. Se quedó con el otro tema, Nicolás. Está bien, está bien. Gracias por el aporte. Está muy bien. Claro, porque yo fui más rápido. Ley 27499. Excelente.
Impecable, gracias, Nicolás. Siempre tengo a mis apuntadores que siguen poniendo cosas para que yo pueda seguir dando la clase. Bien. Entonces, una cosa importante cuando hablamos de proveedor, chicos, y esto específicamente para cuando ustedes se reciban lo tienen que tener en cuenta, y en mi caso particular, no están comprendidos en esta ley los servicios profesionales liberales. No están comprendidos en la Ley de Defensa del Consumidor los profesionales liberales, ¿está bien? Que requieren para su ejercicio título universitario y matrícula, como en mi caso, otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, ¿está bien? Ante la presentación de denuncias que no se vincularan con la publicidad de los servicios presentados por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula o los efectos de su tramitación, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, sobre todo por si en algún momento les pasa, esperemos que no, que en todo caso lo que se requiere como la ley que nos ampara a nosotros tiene que ver con la ley de honorarios profesionales, de la actividad profesional, de lo que tiene que ver y no con defensa del consumidor. ¿Me siguen? No somos proveedores para esta ley. ¿Bien? Como dijimos, dentro del ámbito de los proveedores vamos a tener distintas actividades. En el módulo, en la parte del módulo 1, de unidad 2, lo van a ver, como dijimos, específicamente producción. Esto léanlo, chicos, también, y si para la próxima clase tienen alguna duda, me lo hacen saber, porque también puede ser pregunta de examen, ¿sí? Los volvemos a nombrar. Actividades del proveedor: producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización. Como que el último es el más común, ¿no? El comerciante. Pero fíjense toda la gama que tienen, y en el módulo lo van a ver bien específico, los que lo leyeron para el trabajo, donde están estipulados y las características de cada uno, ¿sí? Así no nos detenemos con eso. Para eso están los tribunales deontológicos de las profesiones. Claro, Diego, claro, tal cual. O los tribunales de ética o de disciplina, ¿no? En el caso del Colegio de Abogados, por ahí vamos con la deontología profesional. Buena palabra. Gracias, Diego. Bien, en el artículo 1093, como dijimos también, vamos a tener lo que tiene que ver con este contrato de consumo, ¿sí? Que nos remonta a esta parte. Hace referencia al proveedor en los términos: una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadores de servicios público o privada, cuando leímos el 1093. También lo tienen en el módulo. Después habla toda la diferencia que hicimos con el 1092, es decir, hoy empezamos de atrás para adelante, ¿vieron? Llegamos a esta parte que también la vimos. Avanzamos sobre las distintas clases de consumidores, que también lo vimos: el consumidor que contrata, el consumidor que es no contratante y el consumidor afectado por una relación de consumo. Esto también lo van a ver en el código, en el módulo. En el código no lo define como tal. La hipervulnerabilidad también lo vimos, ¿sí? Y entonces dice: establécese que a los fines previstos en el artículo 1 de la 24240 se consideran consumidores hipervulnerables, ¿sí? Vuelvo a la parte de antes, aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, lo que hablábamos recién, estado físico-mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos consumidores. En este caso entra mucho la figura del apoyo, ¿sí? De las personas que necesitan, ya sea por una cuestión tecnológica, como les conté, o para entender ciertas cuestiones que no son tan fáciles de interpretar, ¿sí? Entonces necesitan esta cuestión. Y esto también ya lo vimos, donde tiene que ver con que la parte de los principios rectores que tienen que ser adoptados por los proveedores cuando hay un hecho de hipervulnerabilidad, tiene que ver con el lenguaje accesible, el deber reforzado de colaboración, es decir, como más ayuda, si se quiere, para este tipo de personas que requieren esto, y lo que tiene que ver con que este público consumidor, ¿está bien?, está protegido con el tema de la ley, con este carácter tuitivo, y con la reforma del Código Civil Comercial, como dijimos, ¿no? Donde dice: todos aquellos consumidores potenciales indeterminados que puedan verse afectados por diversas prácticas y sufrir consecuencias derivadas de las relaciones de consumo, de las cuales, a pesar de ser extraños, pueden invocar el estatuto consumeril, buena palabra también, en las vías procesales que correspondan. Bien, hasta ahí todo lo que tenga que ver con, cerramos la otra parte de la unidad 1 y cerramos la unidad 2 también. Quedan un par de cosas que las vamos a seguir viendo también antes de arrancar la unidad 3, pero hasta ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta?
¿Algo para comentar? ¿Algún otro ejemplo que quieran? ¿Alguno que se haya hecho Profe. otro viaje y nos quiera contar? Miguel, dale. Bien, no sé si viene al caso. Y cuando hay, Dale. yo no sé si usted habrá recibido, cuando hay un plagio Sí, por una marca, sí, un caso puntual, sí, herramientas, sí, que vos fuiste y la compraste en un comercio. Tenés el sí, caso de las herramientas estas Black y Decker, sí. puntualmente. Ujú. Por ahí, no sé si algunos consumidores se han dado cuenta que van y miran y dice una herramienta Blacks más Decker Sí, y la otra que sí, es original. ¿Contra quién acciona? O sea, accionamos contra el comercio y el comercio se dice, sí. no, yo no sabía esto. ¿Cómo se resuelve Bien. esa situación? En todo caso, es buena la pregunta. En ese caso no sería un plagio especialmente, sino que se podría hablar como en engaño, si se quiere, una publicidad engañosa, como decíamos, que el consumidor tiene que tener este deber de información, y en el caso de accionar contra el comercio también puede accionar contra su proveedor, por ejemplo, y en ese caso son solidariamente responsables. Es decir, yo como consumidor no sé, no tengo por qué saber si ese proveedor o no le dio las herramientas necesarias como para que el comerciante diga, no, yo no sabía nada. Bueno, el comerciante tiene la responsabilidad en ese caso de saber qué es lo que está comercializando, ¿sí? Tiene que tener ese deber de información y a su vez al consumidor. El consumidor puede accionar solo con el comerciante. Si después en esa cuestión, como empezamos en la primera parte de la clase, cuando Estela decía, bueno, yo demando a Frávega, si después en todo caso tengo que demandar otro más, que en todo caso lo cite Frávega como tercero. En este caso lo mismo. Si el comerciante quiere citar como tercero, lo verá. Y si el consumidor con su libre albedrío dice, no, yo voy a demandar a toda la cadena de comercialización, también, y en ese caso serían solidariamente responsables. ¿Ok, Miguel? Entiendo perfecto. Se me cruzó el caso Muy ese bien. porque, bueno, existe hoy en el mercado ese tipo de engaño, ¿no? Que aquel que no... Exactamente, exactamente. me, co- Existe, me existe, compré existen muchas cosas que las vamos a seguir viendo. Sí, Miguel. me compré un taladro Black y Decker. Y dice Ok, Black más Decker y no es lo mismo que un original. O sea, hay tal un cual, engaño. tal cual. Está muy bien, Miguel. Vale tu aclaración. Bueno, ¿alguno más? ¿Cerramos acá? Está muy bien. Bueno, me gusta porque hoy participaron muchos, ¿eh? Así que me pongo contenta, muchas cámaras, mucha gente participando. Espero que, como les digo siempre, les haya servido, ¿sí? Nos retiramos un ratito antes, quedo atenta al mail. La idea es que sea una clase participativa, que todos podamos leer el módulo y la bibliografía, pero al mismo tiempo enriquecernos con las experiencias de los otros. Gracias, Esteban, me encanta. Bueno, ustedes hacen que la clase sea amena. Hoy les traje una leyenda y no les traje nada de Roma, así que a mis chicos de sistemas jurídicos ahora les traje una argentina. Miren, me acordé de ustedes, digo, no, ya les leí mucho Roma, así que esta seguro que la conocen todos, pero así nos vamos al martes un poco más relajados. Gracias a vos, Martín. Gracias, Diego. Basta de tirarme flores. Hablando de flores, la que les traje hoy es la leyenda de la flor de Seibo, que seguro todos la conocen, pero es interesante también, ¿no? De nuestros orígenes. Y dice así. Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiecita fea. Nos habla de las cuerpas, ¿no? Pero bueno, acá es una leyenda, chicos, juro. De rasgos toscos llamada Anaí. En las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que atrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto a otros indígenas. Ella intentaba convencer a su guardia para que la liberara y le decía en su idioma, joven, regálame la libertad y su corazón se llenará de paz que los dioses recompensarán. Pero el joven español nada podía entender de lo que la indiecita decía, pero tampoco le importaba. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día, en que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar. Pero al hacerlo, el centinela despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles, que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores.
Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que sin murmurar palabra, sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol. Perdón, me perdí una parte. Identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas, aterciopeladas, que se mostraban en todo su esplendor, como el símbolo de la valentía y fortaleza ante el sufrimiento. Había nacido la leyenda La Flor de Ceibo. Chicos, este es mi regalo, les deseo eso, valentía y fortaleza frente a la jornada que nos queda. Nos vemos en una semana. Muchas gracias a ustedes, un placer, y quedo atenta a lo que necesiten. Adiós. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao. Gracias, chao, chao. Chao, adiós. Chao, compañeros.